Según San Marcos, capítulo 15, y vamos a leer la palabra del Señor. Recordando lo que la palabra nos enseña en este pasaje acerca de la crucifixión y la muerte de Jesús. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y vamos a ir al verso 32. Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 32. Y solo por un momento más yo quiero invitarle que pueda colocarse en pie y leemos este pasaje de las Sagradas Escrituras bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así. Verso 32 de Marcos, capítulo 15. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírnos: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viéndolo, que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirándolo de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén y amén. Dígale: Padre, gracias por tu bendita y gloriosa palabra, porque tu palabra es la fuente de nuestra vida. Tu palabra alimenta nuestra fe y hoy más que nunca necesitamos que nuestra fe sea fortalecida en el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos, y la razón de estar aquí congregados eres tú, Señor. Por eso te ruego una vez más que nos hables. Habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu, Señor, porque tu palabra es suficiente para renovar nuestras fuerzas y seguir peleando la buena batalla de la fe. Aquí estamos, precioso Dios, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis amados, y damos gloria al Señor en esta mañana, una vez más, congregados en su nombre. Amén, congregados para adorarle, para rendirle nuestra adoración. Porque eso es lo que venimos a hacer tú y yo cuando nos congregamos en este lugar. Le rendimos nuestra adoración a través de cada cántico, a través de cada alabanza. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra, le rendimos adoración y reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tal como lo dice el salmista, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando leía este pasaje de la palabra del Señor, recordaba hace algunos días atrás cuando hablaba acerca de aquella enseñanza, tal vez usted la recuerda, cuando hablábamos de la importancia de no dejar apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y recordábamos cómo en el Antiguo Testamento, históricamente, en el templo, en el santuario, había un fuego que debía mantenerse encendido. Y los sacerdotes debían estar al tanto de que ese fuego nunca se apagara. Y si usted recuerda cada una de las cosas que tal vez
resaltábamos en ese día era la importancia de que el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón no se apagara, no se apague. Tengo algo en mi mente siempre muy presente, mi hermano. Y es que no importa cuán avivados podamos estar en un momento, cuán llenos de la presencia de Dios, cuán tocados por Él, por su palabra, por su presencia, si nosotros descuidamos en nuestro diario vivir esa presencia, si no le prestamos atención a esa relación con Dios, el fuego se apaga. Amén. El fuego se apaga si yo no estoy, ¿qué? Avivándolo. Si yo no estoy atenta a que ese fuego arda. Eso no depende de nadie, absolutamente nadie más que de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un llamado a avivar ese fuego. Tiene un llamado a estar en la presencia. Por eso es que una y otra vez reiteramos continuamente como pastores, mi hermano, sus disciplinas espirituales son fundamentales para que usted permanezca en pie frente a la batalla, para que usted no se rinda, para que usted no vuelva atrás, para que nada ni nadie lo aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Cuando yo leía este pasaje, venía una palabra a mi mente que decía, ¿qué nos separa del amor de Dios? ¿Qué nos separa de la presencia? Y recordaba lo que el apóstol Pablo declara en Romanos, cuando él pregunta lo mismo al pueblo. Cuando él le dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará, iglesia? ¿Qué nos separa del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal vez enfermedad, tal vez una crisis económica, tal vez una crisis familiar. ¿Qué cosas el enemigo planea en nuestra contra? No solo para apagar el fuego, sino para apartarnos del amor del Señor. Cuando yo recuerdo esta palabra, siempre el Espíritu Santo me trae a la mente ese verso de la Escritura que dice, velad y orad, velad y orad, velad y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación, porque el espíritu a la verdad siempre está dispuesto, mi hermano, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil y no ha de sorprendernos que muchas veces nosotros mismos nos hallamos desanimados, nos hallamos como sin fuerzas, como sin ganas. Como que no queremos venir a la iglesia, como que no queremos cantar, como que no queremos levantar las manos, porque nuestro corazón está acongojado, está afligido, porque muchas veces las circunstancias golpean tan fuerte en nuestra vida que sentimos que no podemos más. Pero es ahí, mi hermano, cuando no tenemos ganas, ni fuerzas, ni queremos, donde verdaderamente rendimos sacrificio vivo al Señor. Usted lo sabe. Amén. Cuando no tengo ganas de venir a la iglesia, pero vengo porque reconozco que hay un Dios eterno y soberano que mi corazón necesita. Cuando no tengo ganas de levantarme a orar, tal vez estoy cansado por el mucho quehacer de todos los días, por el arduo trabajo que ciertamente hay en nuestros hogares y no queremos, pero lo hago, me esfuerzo. ¿Qué nos separa? ¿Sabe que a veces el enemigo es tan sutil? Es tan sutil que de a poco va colocando excusas en nuestra mente y en nuestro corazón para ir apagando el fuego y separarnos del amor de Dios. ¿No se ha sentido usted en ocasiones que tal vez usted dice, estoy tan cansado, que hace, como dice mi esposo, una micro oración? Algo cortico, Señor, estoy tan cansada, tú lo sabes, y yo creo que el Señor entiende las circunstancias. El problema no es que el Señor entienda y comprenda nuestras circunstancias, sino que muchas veces vamos bajando la guardia sin darnos cuenta, porque sutilmente el enemigo va pagando. Mañana lo haces, estás muy cansado, mira la hora que es, otra vez lo mismo, y comenzamos a menguar y bajamos la guardia y el enemigo comienza a tomarnos ventaja. El enemigo comienza a tomarnos ventaja. En este pasaje de las Sagradas Escrituras que acabamos de leer,
Hágase usted la escena allí de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en la cruz del Calvario, derramando su sangre, sufriendo en agonía la muerte misma, porque fue una muerte lenta y dolorosa. Fue una muerte cruel la que Cristo padeció por amor a nosotros, iglesia. Y no podemos olvidar y esperar cada año el tiempo de la Pascua, de Semana Santa, para recordar lo que Él hizo en la cruz. Porque lo que Él hizo en la cruz es lo que nos mueve a estar aquí a darle gloria. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Él hizo en la cruz es lo que nos mueve a alabarle. Es lo que nos mueve a adorarle. Eso que Él hizo en la cruz por amor a nosotros. Pero fue algo tan sobrenatural, tan extraordinario, que sabe, hay un pasaje en Mateo capítulo 27, versos 50 al 53, hace una descripción más detallada de lo que pasa cuando Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, muere en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 27, verso 50 declara, dice: mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Completamente el velo del templo se rasgó y la tierra, escuchen lo que dice la Escritura, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fue algo tan sobrenatural, fue algo tan poderoso, tan gloriosa, fue su muerte en la cruz. Como gloriosa sería la resurrección. La resurrección que nos da victoria, hermano. La resurrección que nos acerca al Padre y nos da entrada al trono de la gracia. No fue cualquier acontecimiento, fue algo extraordinario, sobrenatural. Dice que la tierra misma tembló. Los sepulcros se abrieron. El poder sobrenatural que se movió en ese momento. Las rocas se partieron. Imagínense ese momento tan extraordinario. Aún santos que ya habían muerto resucitaron. Fue algo extraordinario. Pero ¿sabe qué fue lo más extraordinario y lo más simbólico que nos muestra las Sagradas Escrituras? Dice que el velo del templo se rasgó. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento la palabra nos dice que el santuario, el templo, estaba dividido en tres partes? El lugar santísimo, donde solo podía entrar un sumo sacerdote una vez al año, donde se encontraba el arca de Dios, que era ese símbolo poderoso de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y estaba el lugar santo, donde entraban los sacerdotes a presentar continuamente sus ofrendas, los sacrificios por el pecado, por la expiación, en gratitud. Allí presentaban los sacerdotes, pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que era como una cortina gigante, imagínensela, donde nadie podía pasar, porque el que se atreviera a pasar fulminantemente caía muerto. Incluso el sumo sacerdote tenía que prepararse durante un año para poder entrar en esa presencia. Cuentan los historiadores que antes de entrar al lugar santísimo, esa noche antes, no lo dejaban dormir, para que no fuera que durante el sueño algún pensamiento impuro estuviera en su mente. Entonces esa noche antes no lo dejaban dormir, sino que lo tenían despierto leyéndole la palabra, porque era algo extraordinario, era un acontecimiento extraordinario. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía una ofrenda especial por el pecado de todo el pueblo. Por el pecado de todo el pueblo.
algo extraordinario pasaba ese día. Todo el pueblo estaba atento, escuchando. El sumo sacerdote tenía en su vestuario unas campanillas que cuando él se movía sonaban. Y todo el pueblo sabía que se escuchaba: está vivo, está recibiendo el Señor nuestra ofrenda por el pecado. Era algo extraordinario, una sola vez al año. Todo el pueblo estaba atento. Lugar santísimo, lugar santo y el atrio, que era donde el pueblo podía estar, porque incluso en el lugar santo no podía estar el pueblo, solo los sacerdotes. Pero algo extraordinario pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque Él se entregó como ofrenda por nosotros. De una sola ofrenda, una sola vez y para siempre, declara la Sagrada Escritura. En Juan capítulo 1 verso 29, la palabra dice que cuando Juan vio a Jesús que venía a él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús se presenta como ese Cordero Santo. Por eso hay canciones que le adoran como Cordero de Dios. Porque Él fue inmolado en la cruz. Él se sacrificó por amor a nosotros, mi hermano. Hizo que ese velo se abriera. Dice que de arriba abajo. Para que nada ni nadie pudiera impedir que nosotros tuviésemos entrada al trono de la gracia, al trono glorioso de la presencia de Dios. Nada, mi hermano, nada nos puede separar del amor de Cristo. Su palabra dice que el sacrificio que Él hizo fue suficiente para perdonar no uno, ni dos, ni tres, todos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y es la sangre de Cristo Jesús la que nos limpia de todo pecado. Su sangre es la que nos hace aceptos. Su sangre es la que nos dignifica. Su sangre es la que nos permite acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Hebreos capítulo 4 verso 15 declara la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe? Amo ese verso. Amo lo que está escrito ahí. Porque me recuerda que Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Él se compadece de nuestras debilidades. Porque Él sabe lo que es estar solo. Él supo lo que era sentir abandono. Él supo lo que era sentir tristeza, dolor, angustia. El sumo sacerdote, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Él reconoce nuestras debilidades, mi hermano. Por eso es que su misericordia es tan extraordinaria sobre nosotros. Yo siempre digo algo y digo: no son mis méritos. Iglesia, no son nuestros méritos los que nos permiten acercarnos al trono glorioso, a esa presencia maravillosa de Dios. No son nuestros méritos, no lo merecemos. No merecemos ese amor inagotable, no merecemos esa gracia. Pero Él la derramó porque nos ama. Y eso es algo que no podemos olvidar. Iglesia, Cristo nos ama y se entregó por amor a nosotros. Cristo nos ama y se entregó para darnos vida. No fue cualquier cosa lo que Él hizo en la cruz. Un sumo sacerdote, Él se presenta y derrama su sangre. Y el velo se rompe de arriba abajo. Se abre ese velo para que tú y yo podamos entrar confiados
sin máscaras, sin espiritualizar las cosas, reconociendo quiénes somos. ¿Sabe? Para mí, iglesia, es lo más extraordinario que tú y yo podemos vivir. Saber que yo puedo ir a la presencia de Dios y no tengo que aparentar lo que no soy. No tengo que esconder ahí, no, ¿qué va a decir el Señor? Él lo conoce todo. Él conoce nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos. Él conoce esos momentos donde somos fuertes como David enfrentando a Goliat, como Elías enfrentando a los 450 profetas de Baal y pidiendo fuego del cielo. Él sabe que hay momentos en nuestra vida espiritual donde nada ni nadie nos vence, donde le hacemos frente a lo que sea. Pero Él sabe también que hay momentos de debilidad, que hay momentos de aflicción, que hay momentos donde queremos escondernos, como lo hizo Elías en la cueva y le dice: Señor, ya no puedo más. Donde hay momentos donde la aflicción es tan grande que nuestras fuerzas se debilitan. Él lo sabe. Antes de morir, antes de ser apresado, el Señor va con sus discípulos a un lugar a orar a solas. Y se lleva a 3 de sus discípulos más cercanos para que oren con Él. Y los deja ahí en un lugar, y Él se va a un lugar más profundo en el monte a orar y a hablar con el Padre. Y mientras hablaba con el Padre, dice la palabra que su aflicción era tan grande porque Él sabía lo que venía. Él sabía el dolor que iba a padecer. Humanamente, el dolor que su cuerpo iba a sufrir. Y su angustia era angustia de muerte. Su aflicción fue tan fuerte que aún la fuerza, la tensión que sintió en su cuerpo fue tan fuerte que dice la palabra que su sudor era como gotas de sangre. Era indescriptible lo que el Señor vivió. Y cuando fue a ver a aquellos discípulos con los que Él esperaba contar, ¿qué pasó? Estaban durmiendo. Estaban dormidos. Porque yo siempre lo digo, mi hermano, los hombres nos pueden fallar. Las personas que amamos, en quienes hemos puesto nuestra confianza, nos pueden fallar. Pero Cristo Jesús no nos falla. Por eso es que nuestra confianza, nuestra mirada, iglesia, no puede estar en los hombres. Podemos admirar a un pastor, podemos admirar a alguien, a un líder, podemos admirar a esas personas, pero no poner nuestra mirada en ellos. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él debe estar puesta nuestra mirada. A Él deben guiarse nuestros pasos. Señor, quiero ser cada día más como tú, más como tú. El velo del templo se rompe y nos da acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hermano, usted no necesita intermediarios, porque el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo nuestro Salvador. Él es el único mediador. Y a mí me parece tan extraordinario, tan maravilloso poder presentarme en oración, hablar con Él y decirle: mira, esta soy yo, tú lo sabes, pero aquí está tu hija. A veces cansada, a veces acongojada, a veces afligida, a veces desbordante de alegría, a veces feliz, a veces triste, pero así me presento y le digo: tú lo conoces todo. Y lo maravilloso, Señor, es que puedo venir a tu presencia sin máscaras. ¿Sabes que nosotros a veces somos muy buenos para usar máscaras y esconder nuestra realidad? Porque es fácil que alguien te pregunte: ¿cómo estás? Bien. Y por dentro estar completamente acongojados, destruidos, desanimados. Bien. Y no se trata de una cuestión de fe.
No es que no tenga fe, es reconocer también el estado de nuestro corazón. Porque no todos los días estamos como David venciendo a Goliat. A veces estamos como Elías, escondidos en una cueva. Y son realidades de nuestro corazón que no podemos negar, iglesia. No podemos negarla. La vida espiritual no es una vida de victoria, victoria y victoria. Hay momentos de batalla, hay momentos de pelear, hay momentos donde tú tienes que hacerle frente a la adversidad y decirle: Señor, te necesito, humillarnos ante su presencia para que Él renueve nuestras fuerzas y las multiplique cuando ya no queda ninguna. Porque hay momentos así. Y eso nos pasa a todos. No importa el título espiritual que podamos tener. No importa el llamamiento, el don, los talentos. No, nosotros como seres humanos somos así. Tan vulnerables es nuestro corazón. Tan vulnerable lo es. Que un día estamos fortalecidos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, y al día siguiente podemos estar esperando que alguien nos dé una palabra de aliento, porque no podemos más. Es la realidad de nuestro corazón. Por eso es que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: velad, 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 velad y orad para que no entréis en tentación, porque tu espíritu está dispuesto, tu carne es débil. Nuestra debilidad es nuestra carne. Y si yo no fortalezco mi espíritu, vamos a caer, vamos a fallar, vamos a desfallecer. Necesitamos su presencia. ¿Qué nos separará? ¿Quién? Dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará de ese amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. El verso 37 y 38 hace una declaración tan profunda, tan determinada, que es la que necesitamos vivir nosotros, iglesia. Una determinación. Porque por fe andamos, no por vista. Debemos aprender a ser determinados. La vida cristiana debe ser una vida determinada, no de emociones. Por emociones, mi hermano, por emociones no podemos. Porque las emociones, yo siempre digo, son traicioneras. Un día nos dan fuerza para seguir y al otro día nos dejan en cama y no queremos hacer nada. Por eso necesitamos ser hombres y mujeres determinados. Determinados. El apóstol Pablo, determinado, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y él lo declara profundamente, no solo para él, sino también para nosotros, el pueblo de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que en Filipenses 4:13 él declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual declara: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Eso se llama determinación. No es lo que otros digan. Yo no vivo para darle agrado a otros. No vivo para agradarle a la gente, vivo para agradarle a Cristo. Porque Él pagó por mi vida en la cruz del Calvario precio de sangre. La salvación es por gracia, pero yo siempre digo: no fue gratis. No es gratis. En estos días veíamos un video y recordaba otro que hace algún tiempo atrás, hablando de lo mismo, decía: no hay nada gratis en la vida. Cuando tú ves que algo dice gratis, es porque o te lo están sacando
Dijo alguien por ahí, por debajo de cuerda. O alguien pagó para que tú lo tuvieras. Pero nada es gratis. Todo tiene un costo. Todo en la vida tiene un costo. Cristo pagó por nuestra salvación. Él pagó. Y esa gracia que derramó sobre nosotros tiene un precio muy alto. Y digo, tiene un precio muy alto, porque para ninguno es un secreto que muchas veces le fallamos al Señor. Que muchas veces en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar o en nuestra forma de actuar, le fallamos al Señor. Estamos aquí, gloria al Señor, Él nos santifica, su sangre nos permite acercarnos, adorarle, alabarle, bendecir su nombre, pero no son nuestros méritos. No es porque esta semana vivimos tan santos, vivimos una santidad tan perfecta, que hoy merecemos adorarle, no. Examine su corazón, ¿cómo fue esta semana? Tal vez hubo palabras, tal vez hubo momentos de rabia, de ira, de dolor, de quebranto. Tal vez hubo pensamientos que en un momento ofendieron el nombre del Señor. Tal vez hubo actitudes, tal vez hubo acciones. Solo su sangre nos limpia. No estamos aquí porque seamos perfectos, sino porque andamos en el camino de la perfección que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él nos limpia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no es porque ustedes hacen obras buenas. Esto no es porque ustedes se portan bien, es gracia, es un regalo que no merecemos. Es un regalo del Señor, por gracia soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe y diga, es que yo sí hice, yo sí merezco ir a la iglesia, yo sí merezco hacer esto, yo sí merezco servirle al Señor, yo sí merezco. Ninguno de nosotros lo merece, mi hermano. Lo que nos hace merecedores de estar en este lugar, de adorarle, de bendecirle, de exaltarle, es su gloriosa sangre derramada en la cruz. Es la sangre que nos limpia y nos recuerda que podemos entrar al lugar santísimo, estar con su presencia y adorarlo con todo nuestro corazón, rendirnos a sus pies, reconociendo lo que Él es. Lo que Él es. Cuán grande es nuestro Dios, iglesia. No adoramos a un Dios que se quedó en la tumba. No adoramos a un Dios que se quedó colgado en un madero. Adoramos al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él le alabamos. Y si usted le va a aplaudir, apláudale. Apláudale con todo su corazón. Apláudale con toda su alma, porque lo que Él hizo es glorioso. Lo que Él hizo es glorioso. Y sigue siendo glorioso. Porque esa misma sangre que fue derramada sigue limpiando hoy nuestro corazón. Esa misma sangre. Esa sangre preciosa. Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Hay una declaración profunda que me encanta. Cuando el escritor de este pasaje dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi hermano, Cristo te ama. Mi hermano, tú eres especial para Él. Eres valioso. Eres importante, tan especial, tan valioso, que envió a su Hijo, derramó su sangre, Cristo, por nosotros. Nuestro Salvador derramó su sangre para darnos vida. Por eso, iglesia, tú y yo no podemos vivir de cualquier manera.
No te conformes a vivir de cualquier manera. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate por darle lo mejor cada día de tu vida a Cristo. Cada día. Cuando vengas a este lugar, levanta tus manos, levanta tu voz y adóralo con todo tu corazón, con toda tu alma. Aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas ganas, determina adorarle, porque Él es Dios por encima de cualquier circunstancia. Él sigue siendo Dios. Digno de nuestra adoración, digno de nuestra alabanza. Oh, unir nuestras voces con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines que le adoran. Qué privilegio es adorar la iglesia. Y nosotros lo tenemos. Nosotros. No vivas un evangelio a medias. Mi hermano, no te conformes a ser uno más. Uno más. En estos días le decía, Señor, yo necesito tu presencia. No porque voy a predicar el domingo. No. Y le decía llorando, yo contigo, sin ti yo puedo predicar. Pero yo necesito es tu presencia todos los días de mi vida. Porque si algo tengo claro, hermano, es que su presencia no la necesito para pararme en este altar solamente. Necesito su presencia cada momento, cada instante de mi vida. Que cada mañana al despertar mi corazón tenga la seguridad de que Él está conmigo como poderoso gigante. Que cada mañana al despertar mi corazón pueda sentir su presencia y recordar su palabra que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Para mí eso, hermano, ese es el desafío más grande que tenemos como cristianos. Tener la presencia de Dios en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros. No el domingo o cada vez que tú vienes a este lugar a adorarle, a bendecirle o a servirle. No, Él quiere estar contigo todos los días de tu vida. Por eso el velo del templo se rasga en dos, para que tú y yo podamos tener entrada a ese lugar santísimo, a esa presencia, que nadie impida el estar en la presencia de Dios. Por eso la pregunta es hoy, ¿qué te separa de su presencia? ¿Qué te está separando de estar en su presencia? Si ya Cristo pagó todo. En la cruz Él pagó precio. Para que nada nos separara del amor, nada nos separara de su presencia. No depende de nadie, mi hermano. Tu relación con Dios es más cercana y profunda en cuanto más tú lo anhelas y lo buscas. Y eso no significa que seamos perfectos. Eso significa reconocer lo que Él significa para nosotros, lo que Él es para nosotros. En todo tiempo. Porque hay momentos donde nuestro corazón se regocija y le adoramos y le cantamos y danzamos. Pero hay momentos donde solamente le podemos decir, Señor, abrázame, porque solo tú eres mi aliento. En el libro de Eclesiastés, al final del libro, en el último capítulo, hay una declaración profunda que el predicador hace, que el escritor realiza. Y él dice, el fin de todo el discurso que oyeron, de todo el discurso oído es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Mi libro favorito de la Biblia es Eclesiastés, porque es un libro que confronta y que nos muestra la realidad de la vida. No todo es color de rosa. Hay momentos duros. Hay injusticia en la tierra, porque reina el pecado.
porque el corazón se ha corrompido bajo sus propios deleites. Cuánta maldad, cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en el mundo. Y nunca se sacian los ojos de ver ni el oído de oír. Y hay hombres buenos que les pasan cosas malas. Y hay hombres malos que viven como si les pasaran cosas buenas. Y pasan muchas cosas, muchas injusticias en la vida. Pero el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme al Señor, iglesia. Esfuérzate por vivir para Él, por obedecer su palabra. Hace 8 días mi esposo hablaba acerca de eso. Cuando no obedecemos, Satanás nos quita la autoridad que Cristo Jesús nos da en la cruz. Porque cuando Él muere en la cruz y resucita, nos devuelve a nosotros el poder y la autoridad que el enemigo había tomado por causa del pecado. Pero cuando pecamos, esa autoridad se pierde. Y sabe, Dios no nos llamó para vivir en derrota. Dios nos llamó para vivir en el poder y la autoridad de su Espíritu. Usted dice amén. Dios nos llamó a eso. Dios nos llama a eso. Por eso es que Él, hablando a sus discípulos, le declara: pero recibiréis ¿qué? ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Ahora, ¿vives tú bajo el poder del Espíritu? Porque es una promesa para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron y los que creen, nos dio potestad. ¿Sabe qué es potestad? Poder, autoridad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Recibiréis poder. ¿Sabe que el Señor quiere que vivamos en el poder de su Espíritu? Pero Satanás siempre se las ingenia para robarnos esa autoridad, para desanimarnos. ¿Por qué? Porque conoce nuestras flaquezas. Él sabe que nos acongoja. Él sabe que nos molesta. Él sabe que nos pone tristes. Él sabe cómo frenar nuestra búsqueda del Señor. ¿O no le ha pasado a usted que está buscando y se está levantando a orar y se levanta hasta la gallina de la casa a hacerle pelea? Y todo se pone en contra y usted comienza a decir: pero es que entre yo más busco, más se levantan cosas, más veo esta situación, como que mejor dejo de orar, mejor dejo de buscar. Sí, claro, esa es la solución que el enemigo quiere. Frenarte y decirte: ¿sabes qué? Hasta aquí. Si no puedo sacarte de la iglesia, tampoco voy a dejar que le sirvas al Señor. ¿Cómo te parece? Si no puedo sacarte de la iglesia, entonces conviértete en un religioso, pero no voy a dejar que tengas poder y autoridad. Eso es lo que Él quiere, que tú y yo vivamos como hombres y mujeres religiosos. Venimos a la iglesia, escuchamos palabras, pero no pasa nada. Cristo viene a transformar nuestra vida, hermano. Cristo viene a hacer que nuestra vida sea distinta. Tenemos que ser distintos, tenemos que marcar diferencia, porque a eso nos ha llamado el Señor. Cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor, cada vez que él salía, su rostro, dice la palabra, resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia. Nuestro rostro resplandece cuando hay presencia de Dios, hermano. Y eso no depende de las circunstancias. Déjame decirte que eso no depende de las circunstancias. Tú puedes estar pasando las duras y las maduras, pero cuando hay presencia en tu corazón hay gozo, hay paz, porque eso lo da el Espíritu Santo de Dios. Y eso se llama poder. Y eso se llama autoridad. Es el Espíritu Santo el que coloca esa paz. Es el Espíritu Santo el que te da el gozo. Cuando tu gozo depende de las circunstancias, entonces estamos viviendo muy superficialmente el Evangelio. Dios no quiere eso.
Dios quiere que tu gozo no dependa de las circunstancias, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de lo que tienes. Dios quiere que tu gozo provenga del Espíritu Santo, porque es uno de los frutos, es parte del fruto. Es parte del fruto. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Por eso no podemos vivir de cualquier manera. Iglesia, no vivas el evangelio de cualquier manera. Esfuérzate, búscalo, ámalo, llénate de él. Anhélalo, esfuérzate, pelea aún contigo mismo, porque nuestra carne quiere hacer su propia voluntad. No vivas para darte gusto, vive para él, vive para él. Cada día, cada instante. Que Él sea tu razón. Señor, me despierto para darte gloria. Vivo para darte gloria. Duermo para darte gloria. Quiero que todo lo que yo viva te dé gloria, te dé honra, te adore, te exalte. No solo con canciones bonitas se adora al Señor. Nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar también es una forma de adoración. Cuando tú sigues creyendo, aunque las circunstancias sean adversas. Cuando tú te sigues levantando a orar, aunque no has visto una respuesta. Cuando tú sigues haciendo lo que Él te ha llamado a hacer, porque sabes que vives para Él. Ahí le adoras con tu vida, le adoras con tus hechos, con tus palabras. Lo he dicho muchas veces durante las últimas prédicas, pero ese verso, cuando el apóstol declara, es que ya no vivo yo, ya no vivo yo. Eso tiene que volverse vida en nosotros, iglesia. Eso tiene que hacerse vida en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo para Él, vivimos para Él. Nacimos para glorificar su nombre. Nacimos para adorarle. Y si no vivimos para Él, nuestra vida no tiene sentido, mi hermano. No la tiene. Por eso el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, reconócelo, porque ese temer es reconocer quién es Él, es reconocer su deidad, es reconocer su señorío, es reconocer su gloria, es reconocer que no hay otro Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Hacedor. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Fíjate, entrégale, confía en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Eso dice en Proverbios la palabra 3, 5 y 6. No son nuestros méritos, es su sangre preciosa. No son nuestras obras, fue la obra que Él hizo en la cruz. La que rasgó el velo que nos separaba de esa presencia y hoy nos permite entrar a su lugar santísimo, a esa santidad gloriosa. Jesús viene y transforma nuestras vidas. Que no seamos nosotros piedras de tropiezo para otros. Que no seamos nosotros piedras de tropiezo para que otros digan: yo no quiero ser cristiano. Si ser cristiano es ser como fulano, como fulana, como sutano, como perencejo, yo no quiero ser cristiano. Yo lo he oído muchas veces. Tú y yo debemos ser modelos porque somos cartas leídas al mundo. Somos cartas leídas. Y no importa dónde estemos, la gente, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar, va a ver realmente quiénes somos. Porque es fácil decir: yo soy cristiano.
Es fácil decir yo voy a tal iglesia, pero no es lo que creamos solamente, sino lo que vivimos. Y los hechos hablan siempre, siempre más que las palabras. Que no seamos nosotros piedras de tropiezo para impedir que otros vengan a la presencia de Dios, para que sean separados. Dice Mateo capítulo 18, verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Así que si tu mano te es ocasión de caer o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué tenemos que hacer? Quítala. Y es obvio que no estamos hablando de algo literal. Y si no, andaríamos puros troncos en este lugar y sin cabeza. ¿Usted se imagina? Nos quitamos las manos, los pies y la cabeza también. Porque cuántas cosas no vienen a veces a nuestra mente. Cuánto dominio propio a veces nos falta desarrollar. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo, porque son dos cosas muy puntuales. Uno, entender que nada me puede separar del amor de Dios, porque Cristo Jesús rompió el velo que nos separaba de su presencia. Y dos, que yo no me halle siendo un velo para otros. Ojo, mi hermano, que tú y yo no seamos un velo que le impide a otros acercarse a la presencia de Dios. Por eso el testimonio, mi hermano, es fundamental. Tu testimonio es fundamental. Tu forma de hablar va a delatar lo que eres. Tu forma de vestir, tu forma de actuar delata quién eres. Debemos ser sensatos, debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos, porque ahora somos testigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ahora somos embajadores del reino de los cielos. Por eso yo no puedo vivir de cualquier manera, no puedo vestir de cualquier manera, no puedo hablar de cualquier manera. Debo pedirle, Señor, ayúdame a ser prudente, dame sabiduría, porque si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Él. Pídasela al Señor, el cual le dará abundantemente y sin reproche. El velo del templo se rompió, que no seamos nosotros ahora velos para que otros no vengan al conocimiento de Dios, a su presencia. Sino que seamos facilitadores, que podamos traer a otros a Cristo. Oramos por almas. Usted dice amén. Yo anhelo que muchos lleguen al conocimiento de ese Dios glorioso que yo he conocido y puedan vivir esa plenitud. Pero nosotros debemos ser testigos. Testimonio, testificar con nuestra vida y con nuestros hechos. Así que el velo se rompe y tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, tener acceso a la presencia y al trono de Dios, pero que no seamos nosotros ahora velos que impidan que otros lleguen a la presencia de Dios, que otros no puedan acercarse, que otros estén allá, distantes. Así que vamos a orar, colócate en pie en esta hora. Tal vez para otra prédica profundicemos más acerca de eso. Pero ahora quiero que tú y yo podamos estar en pie. Y darle gracias a Él. Yo quiero que tú levantes tu voz en gratitud y le puedas decir gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias. 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 Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo te invito para que cierres tus ojos y puedas decirle gracias, porque lo que tú hiciste en la cruz no tiene comparación. Gracias, te adoramos.
Gracias, Jesús.